Hola, hola. Hola, hola, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, Lice. Ya. Esto de los señoríos aymaras se llaman señoríos aymaras, como les decía en la explicación de la cultura tihuanacota. No se sabe a ciencia exacta por qué ha desaparecido este imperio, ¿no? El de Tiahuanaco. Si bien tenían un desarrollo, tenían un crecimiento urbano, se fueron expandiendo a zonas mucho más alejadas dentro de su mismo territorio y abarcaron lugares que ni siquiera uno podía imaginarse que podían abarcar. A ciencia exacta, hay muchas teorías por las cuales la cultura de Tiahuanacu ha desaparecido. Una de las tantas es que se produjo por un diluvio universal, ¿no? Hubo un diluvio en la cual las personas de la tierra, incluyendo esa cultura, han desaparecido. Otra explicación sobre la extinción de la cultura de Tiwanaku es que se han ido, como estaban tan organizados y ya existían las clases sociales, se fueron desgregando, ¿no? Y de esta manera han ido desapareciendo. Otras teorías mencionan que hubo bastante sequía en el planeta y tuvieron que migrar muchos de los pobladores de este gran imperio, ¿ya? Entonces, una vez que concluye, ¿no? Cuando digo concluye, no es que el día de mañana ya no existe, no. Esto es un proceso, ¿ya? Entonces, ante esto, se pueden identificar con el tiempo el nacimiento de nuevas culturas en nuestro territorio nacional. Y estos los denominamos los señoríos aymaras, ¿ya? Estos señoríos aymaras también se establecen en nuestro territorio, lo que antes se conocía como el Urcusuyo, el Omasuyo, ¿no? Si ustedes pueden ver en este gráfico, no sé si lo pueden visualizar, son los diferentes señoríos aymaras. ¿Por qué se llaman señoríos aymaras? Uno, por la lengua que hablaban, obviamente la aymara, pero eran denominados también señoríos aymaras porque eran diferentes culturas, ¿ya? Dentro de una ubicación geográfica. Por ejemplo, tenemos la cultura eh, de los canchis, de los canas, de los collas, de los pacajes, de los soras uma, los charcas, los chuis, caracas, chichas, ya, queyacas, carangas, pacajes, lupacas, los canas y los canchis, ¿no? Entonces, todos estos señoríos aymaras se les da esa denominación porque justamente han ido emergiendo, ¿no? A partir de su forma de organización, a partir de cada uno de estas culturas, estos señoríos han ido demostrándose, han tenido rasgos eh, particulares para que se vayan desarrollando como culturas propias, ¿ya? Y ustedes pueden ver cuánto abarcaba estas culturas, estos señoríos, se extiende desde Potosí, incluso mucho más al sur, ¿no? Por eso, cuando uno viaja a Potosí va a ver algunas ruinas, algunos chulpares, ¿ya? Se extiende en la parte del norte oeste hacia lo que es el Cusco, incluso ya llegando a lo que va a ser luego el imperio Inca. Entonces, se extiende por el lado del altiplano, pero también llega un poco hacia lo que ya es la costa, ¿no? Entonces, eso es un poquito de los antecedentes de los señoríos aymaras. ¿Qué tipo de, bueno, muchos autores también denotan que los señoríos aymaras llegan a ser como una cronología, una secuencia de lo que es Tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco llega a desaparecer, pero estas personas dicen, autores, que van desgregándose por diferente territorio y al final llegan a establecerse en diferentes puntos geográficos.
Aquí pueden ver unos gráficos de la cerámica que empiezan ya a tratar. Algunas son similares, muy parecidas a las culturas que teníamos antes de los señoríos aymaras, como la de Tiwanaku, Vizcachán y Chilipa, etcétera, ¿no? Que ya van tratando de perfeccionar esto de la cerámica. Los aymaras, la cerámica, por ejemplo, de los aymaras comprenden dos tipos de estilos, ¿no? El estilo Allita o Amaya y el estilo Collao, ¿ya? La cerámica estilo Allita o Amaya solo se ha encontrado en tumbas del área de Lupac, en esta parte, Lupacas. Ustedes van a escuchar estos nombres de los señoríos aymaras. Por ejemplo, los que más conocemos son los collas, los pacajes, ¿no? Los carangas, los queyacas también van a ver. Hay bastantes tradiciones. En esta zona de los pacajes, que también era un señorío aymara, eh, se han encontrado este tipo de cerámicas del tipo Allita Amaya, ¿ya? Utilizan tres colores. El decorado de este tipo de cerámicas se utiliza, por ejemplo, el color negro, el blanco y una superficie roja. Entonces, a veces nosotros cuando vamos a algún museo, cuando vamos a algún sitio arqueológico, pensamos que todo es de Tiahuanaco. No, también hemos tenido señoríos aymaras, que es esas culturas que se han empezado a establecer dentro de nuestro territorio. Los diseños geométricos comúnmente son los triángulos dispuestos en hilera, ¿no? Varios triangulitos en una línea, se podría decir. De los famosos del collao, la cerámica del estilo collao es más tosca que la anterior, es bicroma, o sea, tiene dos, ¿no? Doble percepción. La decoración es de color rojiza o pintado con líneas negras sobre la superficie roja, ¿ya? Entonces, usualmente se utiliza dos colores en este estilo de collao, a diferencia del estilo que utilizaban en Lupaca. Y cuando vean una cerámica, por ejemplo, que está pintada de color rojo, ¿no? Y por encima tiene líneas negras, como si fuera hecho con marcador negro más o menos, pueden ya determinar, es un estilo de cerámica ya de los señoríos aymaras, ¿ya? En cuanto a la arquitectura de estos señoríos aymaras, ustedes seguramente cuando van al área rural, cerca del lago Titicaca, o yendo carretera a Oruro, incluso llegando, como les decía, a la frontera con Chile. La vez pasada fuimos con sus compañeros a esto del Sajama, y o cerca acá van a encontrar, por ejemplo, muchas de estas edificaciones, ¿no es cierto? Pues pertenecen a estos señoríos aymaras, ¿ya? Estos son los famosos chulpares. Eh, Erwin, tú viajaste con nosotros, ¿cierto? La anterior materia. Hola, hola, Erwin. ¿Estás ahí o no estás? A ver, Fresia, Yuli, ¿ustedes han visto ese tipo de edificaciones en el área rural? Hola, hola. Chicos, Sí, Lice, ¿qué ha dicho? Se le he escuchado un poco entrecortado. ya, eso es lo que les decía. Ustedes seguramente en el área rural han debido observar este tipo de edificaciones, ¿no es cierto? A veces cerca a la carretera, etcétera. Yo sí, Lice. ¿Ya? Entonces, estas edificaciones, gracias Mary, son pertenecientes a los señoríos aymaras. No son ni tihuanacotas, no son ni de la cultura inca, sino son de los señoríos aymaras. Estos se llaman chulpares, ¿ya? Estos chulpares tenían una característica ideológica de la cultura, ¿ya? Normalmente se enterraban a las personas acá con sus objetos más valiosos y eran momificados, así como en las pirámides de Egipto, eran momificados para que se pueda mantener la estructura del cuerpo, ¿ya? Entonces, algunos chulpares son elaborados en base a piedra,
¿no? Rocas, otros chulpares fueron elaborados en base a barro. Pero estos son, es una arquitectura propia de estos señoríos aymaras. Estas son las famosas chulpas. Una característica de estas chulpas es que tienen la puerta, si ven, no tienen ventanas, ¿no? Solamente hay una puerta principal, ¿no? Esta puerta está orientada hacia el este para que ellos tenían bastante igual fe en lo que son los fenómenos naturales, el sol, saben que el dios sol está siempre presente en estas culturas. Entonces, cuando salía, está ubicado hacia el este la puerta principal para que los primeros rayos del sol llegaran directamente a la puerta. Y todas la mayoría, por un 99% de los chulpares que han sido elaborados, están direccionados hacia el sol, ¿ya? Entonces, seguramente van a ver cuando viajen a algún lugar en el área rural. Ya, por ejemplo, tenemos aquí las chulpas. Le dicen, no se le escucha. Hola, hola, nada. Hola, Ahora hola. sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Estos petroglifos han sido elaborados por las señorías aymaras, les decía. Por ejemplo, estos que han sido encontrados en territorio peruano. Ustedes seguramente, si les apasiona la cultura, etcétera, van a ver que estas pinturas son bastante llamativas, sobre todo para las personas que estudian fenómenos, eh, ¿cómo les digo? El espacio exterior, ¿no? A veces muchos de ellos piensan que estos pueden ser los visitantes de afuera. Por ejemplo, eso nos muestra las líneas de Nazca, que esto, bueno, lo vamos a ver mucho más adelante. Pero si ustedes pueden ver, son mucho más perfeccionados su pintura rupestre, ¿ya? Esto igual es en Arequipa, por ejemplo, ¿no? La pictografía pareciera que elaboran sus edificaciones haciendo una señal hacia la parte del cielo, ¿no? Como que tratando de comunicarse con los seres, ¿ya? Los tambos eran lugares de cocción. ¿Se me escucha, no? Y le dice, ¿Ya? Los tambos en los señoríos aymaras eran lo que nosotros conocemos como los mercados. Estos tambos que ahora todavía pueden encontrar en algunos mercados eran lugares donde ellos podían comercializar sus productos. No existía un dinero como tal, pero intercambiaban productos, como les decía, en culturas, ¿no? Intercambiaban, por ejemplo, los que se dedicaban a ganadería, algún animal, por productos agrícolas, los artesanos, los cerámicos en oros, etcétera, armas. Entonces, estas edificaciones que ustedes ven, que tienen estas características grandes, que a veces uno piensa, pucha, lo han dejado a medio construir, no es necesariamente eso, sino son tambos en los cuales ellos comercializaban productos. No es que no hayan terminado la obra, sino ellos venían a estos lugares, un mercado, y intercambiaban los productos. Por ejemplo, en el reino Colla, en el señorío Aymara Colla, la agricultura estaba basada en la producción de la papa, la quinoa, la oca, el oyuco, ¿no? O ahí también lo que conocemos, eh, el chuño también ya lo trataban, etcétera, ¿no? Estaba basado en estos productos. Entonces, esto pertenece a los señoríos aymaras del reino Colla, ¿ya? Estaban bastante familiarizados con la domesticación de animales. Bueno, las llamas y las alpacas, los animales que se encontraban en el altiplano, ¿no? Ustedes, por ejemplo, la diferencia de una llama y una alpaca, ¿saben cuál es la diferencia? Que un escupe, no, no se le dice, no sé. No, que una bueno, tiene aparte, ¿no? Igual más. te escupen todo, creo. Dice
Sí, sí, dime, te estoy Dice, yo escuchando. sé eh, que, que la llama tiene poca lana y la alpaca tiene más, más lana. Es más frondosa. Ya, sí, Dice, eso es cierto. también, bueno, Dime. a lo que he visto es que una tiene un cuello un poco más prominente, por decirlo así, más largo. Correcto, sí, sí. Eso, las características, por ejemplo, nosotros decimos cuando vamos a la real, a todas son llamas o todas son alpacas, ¿no? Mentira, tenemos más alpacas en la actualidad. Las llamas, como dice su compañera, el cuello varía bastante en la distancia del cuello. Pertenecen a la misma familia de camelos. Aparte, la parte de la punta de su rostro no es tan alargado, ¿no? Es más ñatita de la alpaca. Entonces, la lana también, si pueden ver, el porte es muy diferente. Pero ellos ya domesticaban esto justamente por la carne para poder alimentarse, por la lana que podían extraer para los textiles, etcétera. Ya utilizaban también este sistema de la deshidratación de los alimentos, por ejemplo, el chuño, el charque de llama, que hasta ahora nosotros lo consumimos, ¿no? Sobre todo en el reino de los collas. Eh, una característica de un señorío aymara interesante es el reino Lupac, ¿no? El señorío aymara Lupac, ¿ya? Ellos, lo bueno de este señorío aymara que se ha ido estableciendo es que ellos utilizaban bastante estos guarú o camellones, que era un sistema de riego a mano durante la época de sequía, ¿no? En época de sequía corta, pero ¿qué es lo que hacían? Si ustedes pueden ver, y cuando vayan a área rural, hasta ahora se manejan este tipo de sistemas en cuanto a la agricultura, ¿ya? Estos camellones que son como elevaciones de tierra, ¿no? Si ven en la fotografía, para que se almacene el agua y con efecto de calor, el agua se vaporiza, ¿no? Y eso le da un efecto invernadero para que puedan producir más alimentos, ¿no? Por eso es que esta persona en realidad, por ejemplo, maneja también este tipo de sistema. Hasta ahora, muchas personas en el área rural, en la agricultura, manejan estos sistemas, ¿ya? Esto de los camellones. Son como, se le llaman camellones porque tiene forma de la joroba de un camello, pero se utiliza bastante en la agricultura, ¿ya? Entonces, ellos han sido los precursores de poder optimizar la utilización de los recursos mediante sus sistemas de agricultura. Ya, el reino Lupaca también no solamente se quedaba ahí, sino que iban por los bofedales, estas prominencias de agua que se encuentran gracias a los nevados, al deshielo de los montes, de las montañas. Ellos alimentaban de esta manera al ganado que tenían. Eh, Otra cosa característica, una importancia del reino Lupaca, de los señoríos aras, es el control de pisos ecológicos. ¿Qué quiere decir estos pisos ecológicos? Tratan de aprovechar sin degradar la tierra para poder utilizarlo en sus actividades de producción, ¿no? Lo que les había comentado, las famosas terrazas de cultivo. Nosotros cuando vamos al área rural, sobre todo, incluso por los yungas, etcétera, podemos ver ese tipo de terrazas. Son terrazas de cultivo que les decía que optimizan el uso del agua, ¿no? Que algunos hacen vertientes, todo para que puedan, todo el agua que se encuentra en la zona de la montaña, en este caso puede ser un nevado o puede ser un lugar donde sí tiene vertientes internas, va recorriendo la humedad y va luego regando todo el campo de cultivo. Ya entonces, a esto se llaman pisos ecológicos, ¿ya? Son pisos ecológicos que los utilizaban en el señorío Aymar. El reino Colla, ¿no? Aquí ya ustedes pueden saber, ¿y por qué nos dicen Colla? Bueno, se denominaba así a ese tipo de cultura por la ubicación también. Ustedes saben que muchas veces ha sido utilizado por características
políticas, incluso el término del Collasuyo, Pisuyo, Chinchasuyo, etc. Pero el reino Colla, como señorío aymara, era uno de los imperios de los señoríos aymaras que tenía bastante eh, proliferación, ¿no? Crecía. Era uno de los señoríos más grandes, se podría decir, en comparación a otros. Tenía una organización política y social, ¿ya? Al rey o jefe se le llamaba el Zapana. Era el rey o jefe dentro del señorío aymara Colla. Los curacas o malcus apoyaban al rey, gobernaban a las comunidades. Los famosos malcus que hasta ahora nosotros escuchamos, ¿no es cierto? El Felipe Quispe, se dice, el malcu. Curacas, que eran estos seres que basaban bastante sus conocimientos en cuanto a- al conocimiento espiritual, a los rituales, a su apoyo de creer en la chamama, etcétera, ¿ya? Entonces, había así un rey o zapana, pero también apoyaban al rey estos famosos malcus o curacas, ¿ya? Ellos eran como representantes del rey para poder gobernar dentro del señorío aymara. Muchas veces los malcus collas combatían entre sí, pero generalmente se unían para enfrentar a otros señoríos, como el poderoso rey Lupac. Otro reino dentro de los señoríos aymaras que ha tomado notoriedad es el reino Lupac. Entonces, como dice acá, muchas veces ellos tenían que combatir entre ellos mismos, pero a veces se unían entre los mismos reinos collas para poder luchar contra estos reinos lupacas. La deidad colla tienen al dios Tunupa, que es temido dios de los volcanes. El famoso Nebo del Tunupa, ¿dónde se encuentra? ¿Qué me puede decir? Erwin, Fresia, Mary o Yuli, por puntos. ¿Qué dijo Alicia? ¿Puedes En repetir? geografía hemos dicho. ¿Dónde se encuentra el volcán Tunupa? Eh, si no me equivoco, ¿Oruro? ¿Cómo es, chicos? ¿Está bien? No Ya sé. busquen rápido. ¿Qué altura tiene? Mm, Mucha. En vano les he hecho hacer la tarea, creo, esa exposición. Belice, sí está en Oruro. An- Departamento de Oruro. No, ¿Qué altura no sé. tiene? ¿Cómo, Lisa? ¿Qué altura tiene? Espérame, espérame. Ya mientras vas buscando. Este reino Colla, dentro de los ríos Aymaras, veneraban bastante a este volcán, el Tunupa, ¿ya? Porque en esa época era uno de los que más actividad tenía y además era uno de los más altos, ¿no? Por eso lo comparaban como Dios, es el Dios Tunupa. Y ante este Dios, cuando ustedes han debido ver las caricaturas tal vez de Disney, cuando el volcán empieza a tener actividad, empieza incluso a haber como que temblores en la tierra. Entonces, para evitar eso, la cultura Colla hacían fiestas y sacrificios humanos en honor, ¿no? Para evitar un desastre, para evitar algún tipo mm, de hecho que ellos no quisieran que ocurra, ¿ya? Eso desde el punto de vista de los collas. Ya, el reino Lupaca, que también era uno de los señoríos más grandes dentro de los señoríos aymaras, su organización sociopolítica estaba desarrollado mediante un gobierno dual. ¿Qué quiere decir? Había reyes Lupaca que eran dos, el Cari y el Cusi.
¿ya? No, eso no era como el reino Colla, un solo, ¿no? Sino eran dos, ¿ya? Debajo de los reyes estaba la nobleza a cargo de cada provincia. Cuando ya hablamos de provincia, el reino Lupaca abarcaba bastantes, más hartas provincias, no solamente una, entonces era una cultura que había desarrollado bastante. Los sectores sociales, por ejemplo, tenían el mani, eh, debían trabajar un cierto número de días del año similares al, a los mitayo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los mitiani son los trabajadores, los de la clase media para abajo, que deberían trabajar, ¿no? O sea, bastante tiempo para poder dar y poder proveer también a la comunidad. Los yana, que eran llamados así, eran los servidores de la nobleza de por vida, ¿ya? Esto era como que su escala social, se podría decir. Los yana eran las personas que serían a la nobleza, en este caso los reyes, ¿no? O los reyes o los que estaban a cargos de cada provincia, ¿ya? Bien, hasta ahí les estoy explicando dos reinos. Bien, ahora voy a compartir algo para... Un momento, por favor. Bien, he encontrado, a ver, pueden ver, ¿no es cierto? Eh, el gráfico que está de fondo. Sí, Lice. Ya. Me he apoyado en este trabajo que ha hecho unos estudiantes con su docente. Me ha parecido muy interesante esto porque han representado de una buena manera. Miren que es del primero de secundaria. Me imagino que esto ustedes también lo han avanzado, pero por el material que he encontrado, me ha parecido muy sano, más bien desarrollado para poder explicar de una manera sintética sobre esta cultura. ¿Ya? Como les decía, entonces, los collas y los lupacas eran los dos reinos más sobresalientes dentro de los ríos aymaras. Pero tenemos más, los que habíamos mencionado con anterioridad, los pacajes, etc. Entonces, dentro de los reinos aymaras, se establecieron en el siglo XV y XVI, ¿no? Y ellos, por ejemplo, se dedicaban se dedicaban a orillas del lago Titicaca, que lo hemos visto, en toda esta parte que está marcado con azul, ya en la parte suroccidental de Perú y Bolivia. Por ejemplo, pertenece a la de Chicuito en el lado de Perú, ¿no? Pero también en la parte de Bolivia, que sería la frontera. Aproximadamente dice que todos los señoríos aymara eran unas 100.000 personas y eran herederos de las culturas Pucar y de Tiwanaku. Si ven este trabajo, igual y lo toma como muchos autores, que los señoríos aymaras pertenecían a la cultura de Tiwanaku, ¿no? Si bien no se sabe a ciencia cierta por qué ha desaparecido Tiwanaku, muchos de ellos dicen que han empezado a migrar de Tiwanaku, se empezaron a migrar y ellos han formado los señoríos aymaras. Esa es la teoría mucho más creíble, se podría decir. La economía de los señoríos aymaras, como les decía, fundamentalmente la explotación de llamas y alpacas. Los aymaras, al igual que los esquimales, desarrollaron una cultura material adaptada al frío. En cuanto a agricultura, tenían 200 variedades de papa, carne, oca, coca y frutas, ¿no? Usaban el abono y los auquénidos les proporcionaban la lana para poder vestir. La sociedad al servicio de nobleza estaban los mitani, los que les decía, obligados a trabajar por un cierto número de días al año, los yana, los servidores de por vida, debajo de todos los servidores de por vida y por debajo de todos se encontraban los uros, ¿ya? Eso era su forma
de gobierno, se podría decir. El sistema político de los aymaras estaba organizado en función de sus centros urbanos cercanos al lago Titicaca. El gobierno de estos reinos era de una diarquía. Entonces, como les decía, diarquía es cuando son gobernados por dos reyes, dos patrones, ¿no? Pero a diferencia de los lupacas, en los collas era solamente por un solo rey, ¿ya? La textilería se caracterizaba eh, porque ellos elaboraban sus propias técnicas y formas de usos del universo pastoril andino y lo utilizaban como lana de alpaca y la vicuña. Los famosos aguayos que les decía, ¿no? Ellos han realizado de una manera mucho más eh, detallada, se podría decir, sus textiles, su, su arte. Entonces, ellos se basaban bastante en el desarrollo de en el material que utilizaban era de la alpaca y también provenía de la vicuña. Su arquitectura era el control vertical de los pisos ecológicos, uno, y las chulpas, ¿no? Era la arquitectura más importante. A diferencia de Tiahuanacu, en Tiahuanacu los templos, en Tiahuanacu era, por ejemplo, los templetes, en Tiahuanacu eran las edificaciones de imperio. Pero en este caso, en los señoríos, lo más destacado son los pisos ecológicos para poder desarrollar su agricultura y las famosas chulpas que les explicaba, ¿no? Estos lugares que eran considerados de carácter religioso, que los enterraban a las personas, sobre todo de la clase alta, para que ellos puedan ir al otro mundo, a la otra vida, de una manera que puedan ser recordadas. Por eso muchos de los chulpares, eh, por ejemplo, Erwin, tú viajaste con nosotros, no recuerdo. No, Lice, no, no viajé. Ya. Cuando hemos ido con tus compañeros a Sajama, hemos visto unos chulpares que estaban así y muchos van a ustedes que están así abiertos a la intemperie, ni siquiera tienen medidas de seguridad por parte del gobierno, ¿no? Por por misiones de culturas, etcétera, nada. Entonces, cuando uno ve y ve por dentro los chulpares, incluso ustedes pueden todavía verificar que tienen restos de personas, ¿no? Esqueléticas de ese tiempo, ¿no? Y estamos hablando del siglo XV, ya estamos ahorita en el siglo XXI, han pasado siglos que mantienen estos chulpares a los restos de estas personas, ¿no? Por eso los momificaban y incluso podían enterrar con sus propios artículos de valor, por ejemplo, sus vasos sagrados, con su ropa, con su misma textilería. Normalmente los envolvían con estos tipos de aguayos para que puedan ir de la mejor manera al otro mundo. Dentro de la cosmovisión mara, de la cosmovisión andina, la dualidad es importante, ¿no? Ellos veneraban el bien, pero también era importante para ellos el papel del mal, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, tenían bastante importancia esto de los chulpares. Comprende dos estilos, el estilo Allita y Amaya y el estilo Collao, ¿no? La cerámica que les decía, aquí en esta fotografía está mucho más específica, que hacían los triángulos de manera lineal, ¿no? La iconografía ocular, ¿ya? Ellos ya utilizaban bastante este símbolo triángulo porque incluso, como les había comentado antes, en sus mismas elaboraciones de la textilería, ellos plasmaban diferentes animales, ¿no? Y ustedes van a ver, por ejemplo, dentro de los aguayos, incluso que algunos plasman cangrejos, ¿cómo se llama? Cangrejos, los animales que se encuentran en el mar, pero no tenemos mar en esta parte del altiplano. Entonces, un, un antropólogo nos decía, no tenemos que considerar solamente a una cultura según el lugar donde se han establecido y ahí termina, no. Estos señoríos, por ejemplo, han abarcado casi toda la parte suroeste de lo que es el continente sudamericano.
Entonces ellos, por eso es que plasmaban, ¿no? Cangrejos, a veces animales de mar, plasmaban dentro de lo que son los aguayos, en su propia textilería, incluso en algunas vasijas de algún tipo de cerámica, etcétera, ¿no? Entonces, estos señoríos, hay más, los más importantes para ya ir recalcando nuevamente, son los reinos collas y los lupaques, pero forman muchos más, ¿ya? Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Estos señoríos vienen a abarcar lo que es, son culturas que se han establecido post-Tiwanaku, después de la desaparición de este gran imperio. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte no lo hice. Por ¿Ya? la mía tampoco. Entonces ya se va a cortar, ya se va a cortar y vamos a